Capital Sonoro. Ahora. Un incendio en el humedal Ibanica afecta el ecosistema y la biodiversidad del mismo. ¿Qué especies estarían en peligro? Distrito propone modificación de normas para la contratación estatal. ¿De qué se trata esta propuesta y a quiénes se la hicieron? Inicia hoy el cese al fuego bilateral con el ELN, que irá al menos durante 6 meses. Ahora, un podcast. Hola, mi nombre es Juan Pablo Conto y esto es Ahora un podcast. Y yo soy Esteban Bejarano. Es jueves 3 de agosto de 2023 y tenemos una noticia de última hora porque en la audiencia de imputación de cargos que se reanudó en la tarde de hoy, Nicolás Petro renunció a su cargo como diputado de la Asamblea del Atlántico y dice que le entregará a la Fiscalía pruebas de que a la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro entraron dineros ilegales. Recordemos que Nicolás Petro está imputado por cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esta es una noticia en desarrollo. Siga todas las plataformas de Capital para saber cómo se desarrollará esta noticia. Nuestro habitual dato del día está relacionado con nuestro especial de hoy sobre la educación superior en Bogotá. ¿Cuál es el panorama para los estudiantes universitarios? ¿Cuáles son las tasas de deserción y cómo se pueden reducir? ¿Cómo pinta la reforma educativa que planea presentar el gobierno en el Congreso? Sobre esto hablamos hoy. La periodista detrás de la investigación fue Daniela Spitia. Hola Dani, cuéntenos cómo vio el programa y cuál es el dato del día. Hola Esteban. Bueno, pues el panorama de la educación superior en el país no es muy alentador. Les cuento que según cifras de FEDesarrollo para el 2022, de 100 graduados de bachillerato en Colombia, solo 39 logran acceder a la educación superior. Además del acceso y la cobertura, los retos pues continúan, pero con la deserción. Este año el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana entregó los resultados de un informe que indicó que 5 de cada 10 estudiantes que ingresan a una institución de educación superior no logran graduarse después de 15 semestres. Entonces, pues sobre estas situaciones, en julio de este año el Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra Aurora Vergara, entregó un borrador de reforma a la Ley 30 de 1992. Este proyecto reformaría básicamente pues, la educación superior en distintos aspectos y se espera ser radicado en el Congreso en esta segunda legislatura. ¿Qué se busca? Varias cosas. Primero, pues cambiar la forma en cómo se van a aumentar los giros anuales hacia las instituciones de educación superior oficiales, ya no con el IPC, sino con el índice de costos a la educación superior. Nos explicaba, por ejemplo, el rector de la Universidad Pedagógica, Alejandro Álvarez, que ese índice es lo que el DANE va a determinar y va a decir, por ejemplo, ok, ¿cuánto le vale una universidad pública a un estudiante? Y según ese índice, pues el Estado debe destinar los recursos correspondientes. También se buscará que el presupuesto para el bienestar universitario aumente del 2 al 5% y que se tenga mayor atención en temas de transporte, salud mental y otros temas para los estudiantes. Por último, pues sumémosle que este gobierno le apuesta a una política de gratuidad. Todo este tema de la ley de matrícula cero, que recordemos este 31 de julio, pues ya quedó sancionada por el presidente Gustavo Petro. Daniela, un programa muy bueno, me gustó bastante y más toda la aclaración que hizo sobre el ICETEX. Pero usted, ¿cómo vio el programa? Bien, Esteban, pues fue interesante porque logramos cubrir distintas voces desde los estudiantes de ASEU, que es la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. Visitamos las universidades públicas, sus problemas de infraestructura, la falta de inversión que han tenido también para remodelarse. Visitamos las universidades privadas con distintos informes que han entregado datos como el que les contaba anteriormente. Entonces tuvimos como pluralidad de opinión sobre pues lo que viene ahorita con esta apuesta de la reforma. Recordemos que pues antes de presentar este borrador del gobierno, lo que se realizó fueron una serie de reuniones, asambleas en diferentes departamentos para recoger justamente esas opiniones de la gente y de cómo construir una reforma a la educación superior. Entonces, pues atentos de lo que pase en su trámite legislativo. Hoy también hablamos con el ICETEX un poco de esas transformaciones que tendría. Esta semana incluso se habló de que el ICETEX podría desaparecer, pero no es así, hoy lo aclaramos. Lo que explican es que si el gobierno le apuesta a una política de gratuidad,
pues el tema de pregrado se estaría cubriendo y pues el ICETEX tendría que apostarle mayormente a créditos en posgrados. Entonces, pues eso quedó claro y es muy importante que la ciudadanía pues lo entienda. Daniela, pues gracias por el detalle, pero si usted que está escuchando este podcast quiere ver el programa completo, lo encuentra en el canal de YouTube de Ahora. Sigamos con las noticias del día. Un incendio en el humedal Tibanica en el sur de la ciudad. Carol Velázquez tiene más información. Hola Carol, explíquenos exactamente. Bueno, primero, ¿dónde queda el humedal Tibanica? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, pues el humedal Tibanica está ubicado entre la localidad de Bosa, aquí en la ciudad de Bogotá, y el municipio de Soacha, que están ubicados al sur. Este humedal es muy importante porque tiene una extensión de 28,8 hectáreas y es, digámoslo así, está ubicado en una de las zonas más secas de la ciudad. Entonces, por eso su relevancia en esta zona. Ok, y ahora sí, cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, pues resulta que en las últimas horas se registró una quema forestal en esta reserva que está ubicada, como ya lo dije, al sur de la ciudad, que pues lamentablemente ocasionó daños en las coberturas vegetales y en la franja acuática del humedal y se estima que la afectación supera los 3.000 metros cuadrados según el reporte que dio la Secretaría de Ambiente de Bogotá. ¿Y sabemos qué pudo haber ocasionado el incendio? En realidad, se cree, hay rumores de que existe alguien responsable de ocasionarlo, pero también que en esta zona pueden existir varios factores que pueden ocasionar pues estos incendios. Pero para explicarlo mejor, nosotros hablamos con el biólogo Byron Calvachi, que es experto en humedales, y él nos explicó cuáles son estos factores. Actualmente también hay otros factores que están vulnerando el humedal. Precisamente esos incendios son propiciados, como te decía, por factores como el habitante de calle, pero también hay un factor primordial que es que el humedal no ha sido todavía cerrado en su totalidad. Hay un sector muy importante que hay que cerrar definitivamente que colinda con el municipio de Soacha, ¿sí? Allí se presenta pues una dificultad grande porque el sector que más se administra, se vigila y se tiene más recuperado es en el sector de Bogotá. Pero el municipio de Soacha ha sido, pues no ha, digamos, no ha sido consciente, no ha definido la importancia de proteger este humedal y todavía hacia el sector de Soacha el humedal se encuentra abierto. Carol, ahorita usted mencionaba de la importancia de este ecosistema. Con este suceso, ¿qué impactos tiene sobre la biodiversidad? Bueno, pues desafortunadamente sí afectó mucho la vegetación y bueno, como ya lo mencioné, pero particularmente los reportes indican que las coberturas vegetales afectadas fueron la enea, que es una especie pantanosa, y el junco, que es una especie acuática. Pero aquí también quiero traer a colación, digámoslo así, como un contexto para entender qué es lo que está pasando en este humedal y que nos referenció el biólogo Byron. La afectación que generan este tipo de incendios son desde diferentes puntos de vista varias. Una de ellas y una de las principales es que al quemarse la vegetación del humedal Tibanica, esto afecta los valores biológicos que sostiene el humedal. Desafortunadamente en este humedal se produjo ya la extinción de una de las especies de aves más importantes que teníamos en los humedales bogotanos, el cucarachero de pantano. Más que todo el distrito capital de Bogotá ha hecho grandes inversiones en recuperar este ecosistema. Ya se ha tenido algunos avances, pero desafortunadamente es un evento como este incendio pues echa para atrás todos los avances que hemos tenido y vulnera mucho más la presencia de especies tan importantes como desafortunadamente la extinta especie local allí en el humedal del cucarachero y también la tingua bogotana, que es otra especie importante de las aves que habitan los humedales y que también habita el humedal Tibanica. Es muy importante poder definir que no se continúe
con estas acciones por parte de los inconscientes y que las entidades como las entidades municipales de Soacha se concienticen de la importancia de contribuir y de aunar los esfuerzos igualmente con el Distrito Capital para terminar el cerramiento y destinar también recursos para fortalecer las acciones de administración, de vigilancia que se tienen allá en el humedal por parte del Distrito Capital de Bogotá. Y finalmente, ¿qué han dicho las autoridades y la Secretaría de Ambiente y Agua? Bueno, pues la Secretaría de Ambiente y Aguas de Bogotá ya inició las actividades de control en los distintos puntos calientes que todavía tiene este incendio en el humedal. Están valorando y buscando cómo se puede recuperar, digamos que toda esta vegetación que se perdió. Y también se está terminando de determinar el daño total ambiental que ocasionó este incendio en el ecosistema. Y en esta, pues digamos que en esto también el distrito hizo un llamado a los ciudadanos para que por ninguna razón realicen quemas, ni fogatas, ni ningún tipo de actividades que tengan fuego cerca a los humedales, a los cerros, a los parques o a las áreas que tengan una estructura ecológica, porque lamentablemente pues el costo es muy elevado para atender este tipo de situaciones y la verdad es que la recuperación puede tomar muchísimos años y como bien lo sabemos, los humedales son unos ecosistemas muy importantes para la vida y el desarrollo de distintas especies, incluyéndonos a nosotros los seres humanos. Ahí queda la recomendación y muchísimas gracias, Caro. Gracias. Bueno, vamos con nuestra siguiente noticia que le corresponde a usted, Esteban Bejarano. El distrito llevará al Congreso de la República una propuesta que busca modificaciones en las normas de contratación estatal para futuras ejecuciones de obra en Bogotá. Esteban, cuéntenos de qué se trata esta propuesta. Bueno, Conto, el Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, es quien lidera la iniciativa ante el Congreso. La propuesta busca fortalecer y hacer más eficiente la lucha contra la corrupción en la contratación pública para el distrito, según lo que ellos refieren, con el fin de garantizar la correcta ejecución de los recursos, tanto de la ciudadanía como pues todo lo que está destinado para las obras de infraestructura. Algunas de las razones que plantean modificar en las leyes 80 de 1993, la 1150 de 2007 y la 1474 de 2011 son las demoras en la construcción, los incumplimientos, entre otras. Y Esteban, ¿cuáles serían básicamente los cambios que se están proponiendo? Cuando la primera modificación planteada permitirá exigir más requisitos de experiencia y capacidad a los establecidos en los pliegos tipo. Esto con el propósito de contar con contratistas que garanticen el real y efectivo cumplimiento de todos los objetos contractuales. En conversación con el IDU, por ejemplo, nos decían que tengan más experiencias en obras de Bogotá. Otra propuesta que se plantea es que aquellos contratistas que realizaron un incumplimiento o están sancionados no continúen ejerciendo pues estas malas prácticas de la contratación pública, por lo que quedarán inhabilitados para realizar obras. Y por último, precisamente se propone que en los casos que sea un contratista inhabilitado, que abandone una obra, que la dejen sin terminar, sea el IDU quien entre a tomar como la posesión de esta obra y ceder a otro contratista diferente esta obra. ¿Por qué? Porque actualmente quien tiene a cargo la obra es quien elige a quien le cede, por lo que puede continuar el ciclo de incumplimiento. ¿Y qué dicen los expertos, los analistas? ¿Qué opiniones hay sobre estos cambios? En conversación con algunos expertos, pues plantean que es un poco tardía esta propuesta, ya que en Bogotá se están llevando a cabo y se han llevado a cabo muchos frentes de obra, los cuales en algunas ocasiones no han concluido y de alguna u otra forma, pues esto se ve reflejado tal vez en la experiencia o la no experiencia de ciertos contratistas y demás. Entonces esperan que esto realmente sea un planteamiento que ayude a las obras en la ciudad y más aún pues a proteger todos los recursos de los ciudadanos. Esteban, muchas gracias por la información. Con gusto, Conto. Sigamos con las noticias.
Y no se vaya sin las siguientes noticias, una de conflicto y paz, porque hoy a las 12 de la noche inició el cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que irá durante 6 meses hasta el 29 de enero de 2024. La Defensoría del Pueblo estima que el ELN tiene presencia en 20 de los 32 departamentos, por lo que el cese al fuego significa un importante alivio humanitario para muchos territorios del país. Y va una deportes porque la selección femenina de fútbol se clasificó a octavos de final en la Copa Mundial que se disputa en Australia y Nueva Zelanda. Aunque la selección perdió 1-0 con Marruecos, se clasificó de primero en el grupo H, junto con Marruecos precisamente. El partido en octavos de final será contra la selección de Jamaica. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Recuerden que este podcast es producido por Andrés Villamil, la escritura está a cargo de Santiago Narváez y quien les habla Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Google dice que mañana viernes habrá 20% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre una mínima de 8 grados y una máxima de 18. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártalo. Hasta luego. Capital Sonoro.